Espectadores les da la más cordial bienvenida al webinar Nuevas Tendencias de la Agricultura Moderna, evento organizado en conjunto con el asociado Tupemesa, donde se desarrollarán los siguientes puntos: evolución de la agricultura tradicional, introducción del acero en la agricultura y sistemas de conducción. La ponencia estará a cargo del ingeniero Brian Portilla, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con experiencia en las áreas de hidrología y riego tecnificado. Cabe precisar que las preguntas se realizarán por el chat y se responderán al finalizar la exposición. Muchas gracias. Ingeniero Brian, ¿logra escucharnos? Sí, los escucho. Estoy proyectando la presentación. Ok, perfecto. Bien, buenos días con todos. Ante todo, presentarme. Mi nombre es Brian Portilla. Soy Product Manager de la empresa Tupemesa, como ya me presentó la señorita Yesenia. El motivo de esta ponencia es un poco concientizarnos en general sobre los cambios que se están dando en el mundo y las nuevas tendencias que se generan por estos cambios. Elegí hablar un poco del tema de la agricultura porque la coyuntura mundial nos ha hecho reflexionar un poco de que se necesitan profesionales, se necesitan eh, diferentes sectores en este tipo de problemas, pero el agro siempre va a estar presente. Entonces, es un poco una reflexión también para entender cuán importante es la agricultura y el agricultor en nuestro mundo. Bueno, vamos a empezar con un concepto básico que es la agricultura. Básicamente todos sabemos lo que es la agricultura, es cultivar el campo, ¿no? De eso viene la definición. Es un conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre con el fin de cultivar la tierra, ¿no? Para obtener productos los cuales generen valor para la alimentación del ser humano o del ganado. La evolución de la agricultura. Bueno, la agricultura es un proceso bastante antiguo, viene desde la época neolítica. Como ustedes pueden apreciar en la lámina, es un proceso que inició desde hace muchos años y fue muy rústico. En principio solo se utilizaban las manos y algunas herramientas rústicas. Al lado izquierdo ustedes pueden ver cómo la agricultura empezó utilizando simplemente pequeñas maderas, ¿no? Utilizando los arados que eran básicamente ramas. Posteriormente se utilizó la fuerza animal y luego algunas herramientas artesanales con los cuales, digamos, se hacía más fácil la labor de poder hacer el arado, de poder hacer los diferentes manejos para el campo, ¿no? Posteriormente vino una brecha importante que fue la invención de los motores, la maquinaria, entró la era de hierro y hubo un gran salto, ¿no? Al cabo de un siglo, la máquina reemplaza al músculo y empieza lo que ven ustedes en la parte derecha, que es la parte mecanizada, los tractores, ¿no? Las sembradoras, cosechadoras, cultivadoras. Y acá hay algo importante. Como ustedes se dan cuenta, la agricultura ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y esto nos deja un concepto importante. ¿Por qué? Porque la agricultura, hay un concepto que se llama agricultura tradicional. ¿Qué es la agricultura tradicional? Es un conjunto de actividades y experiencias
que se van adquiriendo de generación en generación. Entonces la agricultura ha ido evolucionando poco a poco de tal manera que lo práctico, lo empírico, se ha ido poco a poco solidificando con partes ya experimentales y también con un poco de conocimiento. Si bien es cierto, hoy en la actualidad tenemos un sinfín de innovaciones en el tema agrícola, todo parte desde este punto, desde que una persona se le ocurrió poner una semilla en el suelo y germinarla. Y ahora estamos en una era en la cual se ve mucho el tema de la agricultura de precisión, ¿no? Un poco para darle un poco de enfoque a esto, vamos a hablar de los retos y desafíos de la agricultura del futuro. Porque es importante entender qué es lo que enfrenta la humanidad y lo que va a seguir enfrentando en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo nunca hubo un problema de terrenos porque el terreno era bastante, la población era poca, entonces no había tanta necesidad de espacio. A medida que pasa el tiempo, la población mundial aumenta y por ende cada vez tenemos espacio más reducido. Espacio más reducido para vivir y también espacio más reducido para cultivar. Esa es una de las grandes problemáticas que va a enfrentar la agricultura en unos años. También algo que está golpeándonos bastante es el cambio climático. Si bien es cierto, el clima es un factor que casi siempre en el tiempo se ha podido ir prediciendo de cierta manera, no tan a la precisión, no con mucha precisión, pero sí se ha podido ir prediciendo. Sin embargo, vemos que está bastante fluctuante en los últimos años. Entonces, eso nos invita también a tomar ciertas medidas de protección para nuestros cultivos, y es algo que vamos a comentar más adelante, ¿no? Además, también necesitamos utilizar procesos de producción más sostenibles. Y aquí viene algo importante, porque la agricultura cada vez se está volviendo más orgánica, está buscando procesos que sean más sostenibles con el ambiente, y esto de aquí va a aumentar en los años. Y lo más importante, y creo yo que es el punto más fuerte al que nos vamos a enfrentar, es que la población está en constante crecimiento. Entonces el reto de la agricultura hacia un futuro va a ser cultivar más en menos espacio sin afectar el ambiente. Ese es el reto principal. Tenemos que producir alimento para la cantidad de pobladores que vienen en este futuro. Dice que para el año 2050 la población puede llegar a los 9.700 millones de personas, ¿no? Con mayor incidencia en la zona de África y sur de Asia, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es emplear sistemas más eficientes llegados a la tecnificación. Y aquí es algo muy importante, porque hablamos de eficiencia. Y en la eficiencia lo que nosotros buscamos es tener muy buenos resultados con nuestras acciones, ¿no? Tenemos que implementar técnicas e investigaciones que mejoren la calidad de los productos agrícolas. Dice, el mejoramiento de la agricultura es uno de los principales retos de este mundo. Será necesario aumentar la producción de alimentos del 30%. Es lo que nos arroja esta cifra para el año 2050, ¿no? Es el gran reto que tenemos nosotros para con la agricultura. Pero como habíamos mencionado, hay un tema importante, que hablábamos de precisión. ¿Qué cosa es la precisión? La precisión básicamente es tener el mismo resultado en diferentes muestras, en diferentes puntos, ¿no? ¿Por qué es tan importante la precisión en la agricultura? Como ya hemos visto la problemática que enfrentamos en la agricultura, lo que hemos venido enfrentando y lo que nos va a tocar afrontar, es necesario que nuestra producción sea uniforme, lo más uniforme posible. A todo nivel, no solamente me refiero a nivel de las grandes agroindustrias, sino a nivel del pequeño agricultor, a nivel de fondos. Es importante esto para poder tener un producto homogéneo y para que todo lo que salga de nuestro campo llegue con la misma calidad. Entonces, la precisión en la agricultura empezó hace mucho tiempo con el tema de la mecanización.
Como ustedes pueden ver en la imagen, ahí tenemos un tractor. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que los tractores son manejados por GPS, y más que la automatización, ahora se está viendo mucho el tema de Big Data. Esto lo que nos va a permitir es almacenar gran cantidad de datos en tiempo real de nuestros cultivos, datos ya sea de temperatura, ya sea de humedad, y del mismo cultivo, y de la calidad de agua, de diferentes factores, ¿no? Y esto nos va a permitir predecir un poco lo que nos puede pasar, ¿no? Ahora, todo lo que es precisión en la agricultura es un campo bastante grande. Si queremos andar un poco, empieza desde el tema del riego, que se ha visto bastante, cómo hemos ido avanzando poco a poco con el tema de la precisión en el riego por goteo, cómo se busca optimizar al máximo el recurso hídrico. Esto va de la mano con el tema de la calidad de agua, que también es muy importante, porque no solamente es darle lo necesario de agua a la planta, sino darle calidad de agua a la planta, ¿no? Igual se optimiza el tema de nutrientes. En general, la agricultura es precisión a todo nivel. Pero no sé si recordamos un poquito la lámina de la evolución de la agricultura. Al lado izquierdo, nosotros vemos que la parte inicial de la agricultura, la herramienta más fuerte fue la madera. Entonces, en los años actuales, aún seguimos viendo madera en la agricultura, ¿no? Se ha vuelto algo muy común. No conozco casi un fondo que no tenga nada de madera. La madera se ha vuelto la materia prima más utilizada en la agricultura. Pero esto va cambiando. En otros países es cada vez menos el consumo de madera. ¿Y por qué? Uno, porque se busca, como habíamos hablado de la agricultura, que sea sostenible. Se busca lastimar menos al medio ambiente. Porque es un poco contradictorio talar árboles para utilizar esa madera para seguir teniendo agricultura. Entonces se han buscado otras alternativas. Y es por eso que nosotros queremos, como Tupemesa, ampliar un poco este panorama, ¿no? Y vamos a hablar un poco del acero aplicado a la industria agrícola. Bueno, introducción del acero. El acero entró a la agricultura hace muchos años, en la época de los arados, cuando se buscó cambiar la madera, los arados de madera, por arados de fierro. El acero entra a la agricultura como reemplazante natural de la madera. ¿Qué es el acero? Es una reacción de hierro y carbono en un porcentaje bajo, entre 0.08 y 2% de la masa de composición. Ahí en la foto pueden ver esos sistemas de conducción, se llaman Open Gable, que son utilizados mucho para lo que son conducción de uva de mesa, ¿no? Se ve bastante en el norte del país y en el sur del país. Es un sistema que ya tiene muchos años y básicamente reemplaza naturalmente la madera. Esto que ustedes están viendo en la pantalla ya existe hace muchos años. En el país hace algunos años, pero aún todavía existen fondos o agricultores digamos, se resisten un poquito a este cambio, ¿no? Vamos a ir explicando por qué el acero debería ser el reemplazante natural de la madera en el futuro. Básicamente, el problema más grande que hemos tenido ha sido que la gente asociaba al acero como que no dura porque se oxida. Entonces, justamente se empleó este proceso nuevo que se llama galvanizado, ¿no? La función del galvanizado es proteger la superficie del metal sobre el cual se realiza. En Tupemesa, nosotros tenemos una poza de galvanizado bastante amplia, es una de las más modernas de Sudamérica, que tiene 7 metros de longitud, 1.5 de ancho y 2.5 de fondo. El galvanizado es un proceso, el galvanizado en caliente, claro, en el cual se sumerge en una tina a 450 grados el zinc y el elemento que se quiere galvanizar hace una reacción química y esto se adhiere al metal. De tal manera de que el metal adquiere nuevas propiedades que son anticorrosivas. ¿Qué quiere decir? Que va a resistir mucho más tiempo la corrosión. En otras palabras, el punto débil del acero
siempre había sido la oxidación, y con este proceso se está atacando directamente a lo que es la oxidación. En las fotos que pueden apreciar son de la planta de galvanizado de la empresa. Como ustedes ven, se están galvanizando diferentes estructuras. Por ejemplo, la estructura que está al lado derecho, en la parte superior derecha, son, son corrugados para la parte vial, y se puede galvanizar cualquier estructura de acero, ¿no? Y esto de aquí te va a permitir más tiempo de vida hacia tu estructura, una mayor resistencia hacia los agentes de oxidación. Bueno, como les había mencionado, Tupemesa es una empresa que ya tiene más de 50 años transformando el acero. Tenemos mucha experiencia en diferentes sectores transformando el acero, y hace un año empezamos esta propuesta de entrar al sector agrícola. Si bien es cierto, Tupemesa no tenía mucha experiencia en la parte agrícola, sin embargo, somos hermanos de la compañía Agrow, que pertenecemos al grupo CAP, que somos empresas hermanas y parte de la empresa chilena Sintac. Digamos, Tupemesa tiene la experiencia en la transformación del acero, y Agrow nos da el conocimiento en el sector agrícola. Es por eso que este mix nos permite entrar al mercado nacional. Ahora, una de las variantes que tenemos en lo que son soluciones para el agro, y que creo que les va a interesar a ustedes, son los sistemas de conducción. Los sistemas de conducción, como su nombre los dice, permiten soportar el crecimiento de la planta y en un futuro el peso de los frutos de la planta. Al lado izquierdo podemos ver al Central Agro. Este sistema es conocido como el sistema de espaldera. Básicamente, donde haya un poste de madera puede ser reemplazado por este sistema. Como ustedes pueden apreciar, el cultivo de la izquierda es un cultivo de uva, es una uva de vino. Estos postes pueden reemplazar a la madera, y la diferencia entre este poste básicamente y un poste normal de madera es que tiene uno galvanizado, que te va a durar mucho más tiempo, tiene mucho más tiempo de vida, pero la gran ventaja es que te permite, digamos, que sea permanente en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Un cultivo, o sea, un poste del Central Agro tiene es un perfil diseñado de una manera tan especial que permite que se hinque de manera que sea de fácil hincado con el suelo. Usualmente, todos aquellos que tenemos experiencia hincando postes de madera, sabemos que hay que hacer una faena previa, como hacer un hueco, luego poner el poste, anclarlo con piedras o cemento y luego taparlo, ¿no? Y los postes, de acuerdo al tratamiento que tengan, al espesor que tenga, al tipo de madera que tenga, pueden durarte algunos meses o máximo un par de años, ¿no? Con este tipo de productos en acero galvanizado aseguramos por lo menos entre 5 y 10 años, dependiendo de la zona en la cual estemos trabajando. Ahora, esto sirve para cultivos de crecimiento indeterminado. Por ejemplo, nos sirve para lo que es la uva de vino y la uva pisquera. ¿Por qué lo recomiendo solamente para este tipo de uvas? Es porque estas tienen una producción por hectárea menor a la uva de mesa. Para la uva de mesa hay una estructura especial, que es un poco más ancha, más fuerte, más robusta, para soportar el tonelaje que generan por hectárea. Pero bueno, como les mencionaba, es uva de vino, uva de pisco, también puede ser utilizada para todo lo que sea enredadera, como la maracuyá, también para los ajíes, para los tomates, para cualquier cultivo de crecimiento indeterminado, ¿sí? Se está utilizando bastante también en lo que es el tema de la maracuyá. Vemos que el norte del país, como Piura, está entrando con fuerza a la maracuyá, y también se está utilizando para lo que es la pitahaya. En la parte central podemos ver al Open Gable. El Open Gable es el producto de la evolución de muchos sistemas de conducción para la uva de mesa. La uva de mesa, si bien es cierto, es uno de las frutas que más se está exportando en el país, después de los arándanos, pero
necesita una estructura robusta. Y siempre esto de manera tradicional se ha hecho con madera. Pero en el tiempo los productores se dieron cuenta de que el recambio de postes, no solamente en costo de material, sino en mano de obra, era demasiado alto. Entonces, tomaron la alternativa de hacerlo en acero. Y bueno, y esto es un claro ejemplo, ¿no? El Open Gable está diseñado para variedades de uva de mesa de bastante productividad, incluso algunas que pueden pasar de las 50 toneladas por hectárea, ¿no? También tiene una aplicación extra en lo que es la granada, es una variación del Open Gable, pero básicamente es el mismo principio, es el acero que está reemplazando a la madera por un tema de durabilidad y por un tema más importante que es de sostenibilidad. Ya estamos propiciando un poco dejar de usar la madera porque genera una parte contradictoria, ¿no? O sea, yo talo árboles para seguir haciendo agricultura, es un poco contradictorio. Entonces, ahora, lo bueno también de utilizar el acero es que es 100% reciclable. O sea, acabado esto, tú puedes reciclar este acero. Y al lado derecho, estamos viendo lo que es la tatura. La tatura es un sistema de conducción poco aplicado en el país, sí en algunas zonas. Básicamente se utiliza mucho para el tema de paltos. En el país, la verdad, todavía no lo he visto en fierro. En otros países, como Chile, sí se utiliza bastante, para el tema de cerezos también. En otros países, el tema del acero está mucho más desarrollado que en el Perú. Me refiero a la parte agrícola. Nosotros estamos avanzando poco a poco, estamos intentando tener la acogida necesaria con este tipo de sistemas de conducción, pero como les dije, este es un proceso, así como les mostré en las gráficas anteriores, es una evolución y va a demorar un tiempo. Pero ahora con este tipo de circunstancias que estamos viviendo, lo que se busca en todo tipo de actividad económica es la rentabilidad. Entonces, no hay mejor manera de rentabilizar tu cultivo que utilizando elementos que te cuesten, que tengan un costo final menor. Hemos hecho un estudio y un cálculo de cuánto se ahorra en el tema de la reposición de madera, y es bastante. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos con este tipo de sistemas de conducción es eso, es migrar de la madera tradicional al acero, que la evolución sea completa. Porque muchos fundos tienen sistemas de riego automatizado, los manejan hasta desde el celular, ¿no? Pero aún siguen con sus postes de madera, ¿no? Es un poco contradictorio como por una parte todavía aún siguen dependiendo de esta materia prima. Sin embargo, la idea de la compañía es poco a poco ir brindando estas herramientas para que vayamos evolucionando también en este sentido de independizarnos un poquito de la madera, ¿no? Y bueno, otra parte importante también que quería comentarles y que ahorita está teniendo mucha, pero mucha importancia a nivel mundial es esto del cambio climático. Como ustedes saben, el cambio climático está afectando a diferentes ciudades y genera diferentes microclimas, y esto hace que cada vez se esté buscando diferentes más para hacer agricultura, ¿no? Antes, por ejemplo, no se veía mucha agricultura de precisión, por así decirlo, en la zona de la sierra. Ahora vemos cantidad de hectáreas de arándanos hasta en la sierra de Huaraz, en Caraz, ahí tenemos más de 300 hectáreas de arándanos. Pero ¿cómo se hace esto posible? Por medio de los túneles e invernaderos. Básicamente, quiero comentarles un poco de lo que es un macrotúnel. Un macrotúnel es la estructura que está a la izquierda, es una estructura en fierro, que puede ser en fierro negro o en acero galvanizado, ¿ya? Que está con una cubierta plástica. ¿Para qué utilizamos un macrotúnel? Básicamente se utiliza para controlar de cierta manera, el entorno.
sea, cuando tú quieres controlar el entorno, pero no a tanta precisión, utilizas un macrotúnel. Cuando tú quieres controlar con mucha precisión el entorno, utilizas un invernadero. Ambas estructuras son para controlar el entorno y darle una mejor o una condición que tú quieres para tu cultivo. Al lado derecho podemos ver un invernadero. Obviamente es un invernadero bastante moderno. Como ustedes pueden apreciar, todo está hecho con acero galvanizado. Pero aquí lo que es importante es entender un poco también el tema del plástico. El plástico juega un papel importante, porque la plasticultura permite que controlemos el entorno. Si bien es cierto, la estructura es acero, pero el plástico es lo que nos va a permitir darle las propiedades que yo quiero a ese cultivo, como por ejemplo controlar la incidencia luminosa, reducir algunos grados la temperatura, mantener la humedad relativa, ¿no? Todo ese tipo de factores pueden ser controlados poco a poco y de cierta manera con este tipo de estructuras. Entonces, esto que les estoy presentando en este momento, estas soluciones, están muy desarrolladas en otros países, ya llegaron al país también hace algunos años. Tupemesa también las está desarrollando en compañía de Agrow. Ambas empresas hermanas están desarrollando los productos que les estoy mostrando. Pero lo más importante que quiero que entiendan de esto es que, como se dan cuenta, se sigue innovando y se siguen buscando alternativas para que cada vez sea el cultivo más sostenible, ¿no? En el caso de los macrotúneles, hace algunos años se hacían con tubos de PVC, pero se dieron cuenta que la estructura no sostenía. Entonces, todo se está llevando al lado del acero por el tema de la durabilidad de la estructura, para que sea también rentable para las personas que inviertan su dinero aquí. Finalmente, creo que, como les había comentado, el principio básico de la madera utilizada en la agricultura es funcionar como poste, ¿no? Ya sea como sistema de conducción, básicamente es un poste porque se hinca, pero como poste en sí también. Creo que todos los fundos utilizan postes para mallas, utilizan cercos, las empresas ganaderas también utilizan cercos ganaderos. Nosotros vimos la alternativa también de desarrollar un producto, para este tipo de necesidades, y se generó este poste para malla. Como ustedes pueden ver en la parte izquierda, vemos un poste de acero galvanizado, el cual te permite que esté una malla. Esta es una malla antivientos que se utiliza mucho, por ejemplo, para el tema de los fundos que tienen arándanos. Son mallas son postes de poca altitud, máximo de 2 metros de altura, ¿no? Obviamente del suelo hacia arriba. Pero este poste para malla tiene una peculiaridad. Usualmente todos nosotros en el mundo agrícola hemos visto los postes para mallas que utilizan y son postes de madera y la malla va clavada y para que no se rasgue utilizan las cintas de riego ¿no? que ya no se usan. Este poste tiene un accesorio que es un clip interno, de tal manera que la malla entra por dentro del perfil, haciendo que la malla no se rompa, lo que me permite que mi malla va a ser reutilizable. Usualmente nosotros destrozamos la malla al momento que la clavamos al poste. En cambio, con este accesorio ya no es necesario eso. Y soporta grandes velocidades de vientos. Ya ha sido probado en la empresa y también ha sido probado en el norte chico, en Sayán. En la irrigación Santa Rosa se ha probado en algunos fundos y ya también tenemos algunos pedidos realizados. Igual, al lado derecho tenemos los cercos para ganadería, que básicamente es el mismo principio. Es un poste, es un bloque de acero galvanizado, un perfil de acero galvanizado, que va a soportar una malla. En este caso, es una malla metálica, y en el caso de la izquierda, es una malla para que sea cortavientos. Bueno, un poco para comentarles, nuestro holding, como ustedes ven en la parte baja, Tupemesa Perú pertenece al grupo Cinta. Las empresas hermanas de Tupemesa son Agrow, como les había mencionado, que ve la parte agrícola. También está Calaminó, Promet, Signovial y Sehover. Todo este conjunto de empresas pertenece a Cinta, ¿sí? Y Cinta Chile, en conjunto con Tubos Argentinos, pertenecen a la CAP.
Gracias a este respaldo hemos realizado grandes inversiones para realizar nuestra capacidad de producción y así ser más competitivos en un mercado creciente y cada vez más exigente como es el Perú. Bueno, estos son mis datos de contacto para cualquier consulta que ustedes tengan con respecto a lo que se ha mencionado, ya sean sistemas de conducción, ya sean macrotúneles o invernaderos, o postes para mallas o cercos perimétricos. Espero que la presentación haya sido de su agrado, y si tienen alguna consulta, me hacen saber. Agradecemos la ponencia del ingeniero Brian. Ahora pasamos a las consultas respectivas. Justo la primera consulta, el señor Luis está preguntando cómo se llama ese tipo de cerco para ganadería y qué tan eficiente es para la crianza de toros. Bueno, el cerco es un perfil de acero galvanizado, ¿sí? El cual va hincado al piso, es de un espesor de 2.5 milímetros, perdón, de 5 milímetros, el cual sí soporta la fuerza de los animales. Pero el cerco en sí, nosotros no vendemos la solución de la malla, lo que nosotros vendemos son los postes. Nosotros tenemos la solución en el poste. El tipo de cerco que utilicen ustedes también se puede hacer en acero. La verdad no lo hemos hecho, pero sí sería lo mejor. Pero si usted quiere alguna solución para la ganadería, tiene que ser en acero, todo en acero. Y si me pregunta si el poste va en una base de cemento, no es necesario. Por la forma del perfil, el poste va solamente hincado en el suelo, no necesita cemento. Bueno, respecto a la presentación, se les enviará al finalizar la ponencia en el transcurso del día a todos los participantes. Acá Sí, tenemos justo leo a David Vela, que me está preguntando si es que contamos con elementos para viñedos. Efectivamente, nosotros hemos atendido ya algunos viñedos en el país. Como experiencia tenemos el viñedo Naturpe, que está en Apurímac, que es el viñedo que abastece al restaurante central de Lima. Eh, Nosotros proveemos el Central Agro, que son esos postes que presenté en los sistemas de conducción. Este perfil permite de que, uno, reemplazar la madera; dos, que es de fácil hincado y también que tiene perforaciones de tal manera de que uno no necesite clavar ni utilizar grapas para el alambre. Simplemente en el agujero que tiene el perfil, el alambre va engrapado y ahí al final de cada surco, de cada línea, al inicio y al final van unos tensores, los cuales me va a permitir manejar la rigidez que yo quiero para el alambre. Todos estos elementos para viñedos, sí contamos con ellos. Los accesorios se llaman carracas o tensores o contratensores. Y tenemos todo el kit en tu PMS. A ver, por aquí leo también que me preguntan cuál es la profundidad del hincado recomendado. Si bien es cierto, varía mucho de acuerdo a la longitud del perfil y del uso que se tenga. Por ejemplo, para el Central Agro, que es el perfil que mostré al inicio, que es para lo que es la conducción de uvas para viñedos, el perfil recomendable es de 1,20 m. Va a 50 centímetros enterrado y el resto va afuera, ¿no? Pero como les digo, va a variar mucho, mucho, depende del tipo de uso que le vamos a dar al elemento. No es lo mismo un sistema de conducción, no es lo mismo un poste para malla, no es lo mismo un open gable, ¿no? No es lo mismo la inserción de un parante de un macrotúnel. Todo depende del elemento. Pero cualquier consulta individual que tengan, ahí están mis números de contacto al Ay, final de la ya. ¿De presentación. qué? Es este.
Me preguntan qué espesores de acero y niveles de recubrimiento de zinc maneja productos Central Agro. Ya. A ver, vamos por partes. El Central Agro maneja los espesores de 1.5 y 2 milímetros, ¿sí? Eso es en espesor. ¿Qué recubrimiento de zinc? Es el G90. Más o menos son un poco más de 20 micras, ¿ya? El espesor. En el Open Gable hay dos tipos de estructura, una que es la central y uno que son los cabezales. Los centrales son los que van a lo largo del surco y los cabezales son los que van en los extremos. Los centrales son de 2.5 milímetros, son estructuras bastante grandes, y los cabezales son de 5 milímetros, son estructuras bastante pesadas. Igual son G90. Y en el tema de la atatura, son varillas corrugadas generalmente, de espesor de 1 pulgada más o menos. Eso es con respecto a la pregunta de David Fernández sobre los espesores y sobre el recubrimiento de zinc que manejan los productos que les he presentado. Me pregunta cuánto dura. Como les mencioné, depende mucho de la zona en la cual esté, porque los agentes oxidantes son por zonas. No es lo mismo, por ejemplo, una estructura que esté galvanizada y que va a estar a la intemperie, por ejemplo, en zonas donde hay salinidad o mar, que esté cerca de la playa, por ejemplo, a que esté, por ejemplo, en una zona seca. En el peor de los casos, aseguramos una garantía de 5 años, o sea que es el tiempo de duración de la estructura. Ojo, no quiere decir que no van a presentarse nada de óxido, sino que la estructura va a resistir en sus condiciones iniciales. Y aquí hay algo que hay que aclarar también. Existen dos tipos de galvanizado con lo que nosotros trabajamos. Uno es el galvanizado en bobina, quiere decir que viene la bobina galvanizada, pregalvanizada ya, la bobina ya galvanizada y nosotros en la planta lo conformamos y le damos la forma del perfil que ustedes están buscando. Y la otra es que lo trabajemos en fierro negro, conformamos y luego lo metemos a la tina galvanizado. ¿Por qué es mejor el galvanizado en caliente? Porque en la bobina de pregalvanizada se hacen cortes para conformarla. Entonces van a quedar pequeñas zonas expuestas a la oxidación, que son las zonas que pueden fallar. En cambio, en el tema de galvanizado en caliente, una vez que es conformado, todo es cubierto por el zinc. Así que ya no queda ningún punto expuesto. Me preguntan también, para elegir la altura del Central Agro, ¿tenemos que analizar el tema geográfico y meteorológico o son medidas ya estandarizadas de fábrica? Para la altura del Central Agro, son medidas ya estandarizadas de fábrica, para el tema de la altura, ¿no? Todo lo que es altura ya viene estándar. El Central Agro se puede fabricar de dos maneras. Usualmente lo hacemos, lo conformamos en una bobina ya galvanizada, pero si por ejemplo el cliente lo desea, porque está en una zona que tiene muchos agentes oxidantes, podemos también conformarlo en fierro negro y luego se galvaniza posteriormente. Esa es la ventaja de que Tupemesa tiene una planta de galvanizado en la misma empresa. Me preguntan si los productos Central Agro y Open Gable son galvanizados en caliente o se fabrican. Bueno, como le mencionaba, los podemos fabricar en ambas maneras, ¿no? Excepto el Open Gable, el cabezal que es de 5 milímetros, esa medida sí se galvaniza en caliente, porque no viene galvanizado de bobina. El de 2.5, los centrales, ese sí puede ser galvanizado de bobina, pero la medida de 5 milímetros ya no. Después todo lo demás se maneja la alternativa que sea galvanizado de bobina o en caliente. Como la ventaja de Tupemesa es que es fábrica, entonces hacemos el pedido a medida del cliente. En este caso, para el público profesional, Bien, Joel Díaz nos hace una pregunta, dice, si los túneles para viveros llevan cimiento,
cómo contrarrestan las fuerzas por el viento. Ya, te comento un poco. Hay unos elementos que se llaman anclajes. Son accesorios que vienen con los cuales, digamos, los parantes de los túneles van anclados al suelo. No necesita cemento. Casi siempre van anclados de manera... Son una especie de berbiquí que va enterrado. Es como un tornillo sin fin que va enterrado y se ancla con la presión nada más al suelo. Y, ojo, las estructuras que presentamos son todas, han llevado un estudio ya con los atlas de viento peruano para que soporten las velocidades de viento que tenemos en el país. O sea, ya hay un ingeniero que nos ha hecho el estudio y los túneles que tenemos están, o sea, son bastante resistentes al tema de vientos, ¿no? Y se ha analizado la realidad del país. No sé si tengan alguna otra consulta. Bueno, muchas gracias, ingeniero Brian. Asimismo, como comenté hace unos momentos, en el transcurso de la tarde se estará enviando la presentación para que puedan contactarse en caso que tuvieran algunas consultas adicionales. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias, Brian. Muchas gracias a todos los asistentes. Al finalizar la presentación, en el transcurso de la tarde estaremos enviando la grabación y la presentación del ingeniero Brian. Muchas gracias a todos por haber asistido a este foro.